Cuando una civilización estalla en guerra, cuando todo un mundo se precipita hacia el abismo, el instinto natural nos lleva a mirar hacia los ejércitos, hacia las batallas, hacia los mapas. Pero toda guerra, incluso la más grande de la historia, comienza en un lugar más íntimo, más invisible y más peligroso: una mente. Antes de la lucha de los gigantes, antes de que todo cuanto habíamos alzado fuera víctima del fuego, hubo un niño. Todo empezó con un niño que no nació para la guerra, pero en cuyo interior germinó esa semilla que sumiría al mundo en la oscuridad mucho tiempo después. En una pequeña localidad fronteriza del Imperio Austrohúngaro, a orillas del río Inn, ese día llega al mundo un niño. Uno más entre millones. No hay ninguna señal especial, ningún presagio que augure el destino de ese pequeño. Solo un recién nacido que está llenando sus pulmones de aire por primera vez. Su nombre es Adolf Hitler. Un nombre que aún no significa nada, pero que un día lo significará todo. Aún es solo eso, un niño, frágil y silencioso. Algún día, el hombre que no perdonará al mundo, que quemará ciudades y estremecerá a los gigantes. Adolf nació en el seno de una familia de clase media. Su padre, Alois, era un funcionario de aduanas severo, inestable y violento. Su madre, Clara, una mujer protectora y tierna, sumisa ante un marido al que idolatra hasta el extremo. Entre ambos, en esa dualidad emocional, Adolf crece atrapado entre la obediencia y la sobreprotección. Su madre fue, muy probablemente, la única persona quien amó de verdad en su vida. Una persona amable y cariñosa, a pesar de los comportamientos de Alois, quien desde muy temprana edad exige agresivamente a su hijo que debe ser alguien grande e importante en la vida, sin explicarle cómo, permitiendo que hallara el consuelo únicamente en los brazos de su madre. Ese vaivén emocional entre la humillación paterna y el alivio materno dejaría una profunda huella en un niño que nunca sabrá manejar bien el rechazo. Desde pequeño se muestra egocéntrico, arrogante, incapaz de soportar la crítica, con una relación casi mística con esa idea de la grandeza. Adolf, ya desde niño, habla de sí mismo como alguien destinado a algo superior, distinto y único. Pero en la escuela nunca llega a destacar, fracasa una y otra vez. Un alumno mediocre con delirios de grandeza, pensaron los profesores con quien discutía constantemente. Detesta la autoridad que no puede controlar, pero vive fascinado por el poder que somete, por los discursos que manipulan la mente y por las ideas que transforman el caos en orden. A menudo fantasea con convertirse en artista, arquitecto e incluso en un gran líder militar, creyéndose superior a sus compañeros, pero sin demostrarlo con hechos, siendo relativamente bueno solo en dibujo e historia alemana. No hace mucho por lograr esos propósitos, y cuando su padre insiste en que siga una carrera como funcionario, se revela con pasividad, fallando a propósito, como si prefiriese fracasar antes que obedecer. Un punto en el que ese joven introvertido, rígido, de ideas fijas e intolerante ante la autoridad, empieza a obsesionarse con las glorias del pasado alemán. A pesar de vivir en el Imperio Austrohúngaro, no se siente austriaco. La imaginación de Adolf comienza a proyectar una Alemania idealizada, poderosa, heroica. Una semilla de maldad acababa de ser plantada en las profundidades de la mente de ese niño.
La historia de una catástrofe no siempre empieza con una explosión. En 1903, con 13 años, Adolf pierde a su padre. Pero aunque nunca lo quiso, su ausencia no trae consuelo. Sin él, se queda solo con sus ideas. Unas ideas que nadie corrige y, sobre todo, que nadie contiene. Pero si la muerte del padre fue un respiro extraño, aún tenía que llegar la pérdida, que dejaría una herida abierta para el resto de su vida. Clara Hitler muere en 1907, a los 47 años, de un cáncer de mama. Con una insoportable lentitud, día a día, el cuerpo de su madre se había consumido ante sus ojos, sin poder hacer nada más que verla apagarse. Clara era su único vínculo real con el mundo, la única persona que lo había amado y que él había amado. Su madre era su refugio, su adoración y también su excusa para no enfrentarse a la realidad. Desde la muerte de Alois, ella lo había cuidado como un niño enfermo mientras él dibujaba, leía y soñaba con ser pintor. Su muerte lo deja completamente solo, sin raíces y sin afecto. Ese mismo año, Adolf se traslada a Viena, aún creyendo que estaba destinado a grandes cosas, con la esperanza de convertirse en pintor. Vagabundea por la ciudad con el corazón roto y una rabia silenciosa. Nadie lo ve, nadie lo escucha, y en esa invisibilidad empieza a odiar, no solo su vida, también ese mundo que no lo reconoce, que lo ignora y que no se inclina ante él. Esa herida de abandono, humillación e impotencia no cerraría jamás, y cuando se presenta por segunda vez a la Academia de Bellas Artes de Viena, lleva consigo más que un portafolio. Lleva todo su resentimiento, toda su necesidad de validación, todo su deseo de demostrar que es especial. Pero no basta. Es rechazado de nuevo, y con ello, el sueño muere oficialmente. Adolf se enfrenta a una dolorosa revelación. El mundo no tenía reservado para él ese destino de convertirse en artista que durante años había alimentado con inocencia infantil. A los 19 años, Adolf era un joven sin rumbo que caminaba por Viena como un espectro invisible entre la multitud, pasando los siguientes años entre pensiones baratas, comedores sociales y albergues para indigentes, limitándose a sobrevivir, subsistiendo, gracias a la venta de postales pintadas a mano y a la intermitente ayuda social. Una existencia que sentía miserable, solitaria, con una constante fricción entre el orgullo y la pobreza. Adolf empezó a despreciar a todos aquellos que lo rodeaban y de los que dependía para subsistir. Un carácter resentido, forjado en un entorno político que poco a poco moldearía su visión del mundo. En esos tiempos, Viena era una ciudad plural, bulliciosa, centro neurálgico del Imperio Austrohúngaro, con multitud de lenguas, culturas y religiones conviviendo en sus calles. Pero para Adolf, aquello no era una riqueza, era una amenaza, un caos contaminado, un veneno que ahogaba los valores tradicionales alemanes que él tanto idealizaba. Y él, en ese sistema que en su mente estaba controlado por otros, había hallado una razón de ser de su desgracia y, por encima de todo, un enemigo, alguien a quien culpar de su fracaso. Cuando Adolf llegó a Viena, ya existía un antisemitismo estructural y profundamente arraigado en la vida política. El prejuicio y el odio hacia los judíos era parte del discurso aceptado por partidos y líderes respetados, como Karl Lueger, el alcalde de Viena, quien utilizaba el antisemitismo como herramienta política en tiempos de crisis económica. Adolf lo admiraba profundamente. Había llegado a la ciudad con sueños de grandeza y se había encontrado con pobreza y marginación. El propio alcalde le había dado una figura para proyectar su frustración. Los judíos se habían convertido en una figura simbólica, un estereotipo cultural y político. Conspiradores, corruptores de la pureza alemana y enemigos internos. Su antipatía hacia los judíos, todavía difusa en su juventud, comenzó a tomar forma, no tanto como experiencia personal, sino por esa absorción progresiva del ambiente antisemita que impregnaba parte de la política y prensa vienesas.
Atraído por esos discursos, esa visión fue alimentada por lecturas y panfletos, como los de Lanz von Liebenfels, un pseudocientífico austríaco que hablaba de arianismo y de la lucha contra razas inferiores. También llegaron a él textos que asociaban a los judíos con el marxismo y el socialismo, algo que él vinculaba a la debilidad, la decadencia y la falta de espíritu nacional, un cáncer social. Era una teoría del todo, algo que explicaba el mundo como un conflicto racial entre lo ario y lo judío. En esa visión que estaba madurando en su interior, los judíos no eran solo un problema religioso o étnico. Eran el gran enemigo de la civilización. Aunque era austríaco, se sentía profundamente alemán, y ellos eran el símbolo de todo cuanto odiaba. En su cabeza, la cultura alemana estaba siendo atacada por fuerzas internas. Esa idea de un pueblo elegido, fuerte, pero traicionado desde dentro, estaba poniendo los pilares de un peligroso relato. Adolf comenzó a identificarse con un nacionalismo germano cada vez más excluyente, y aislado, frustrado y humillado por la indiferencia social, comenzó a hablar de un despertar nacional y a construir en su cabeza una historia que daba sentido a su propia insignificancia. Si él había fracasado, no era por falta de talento o de grandeza, era por culpa de una sociedad enferma. Si era pobre, no era por falta de esfuerzo, era porque el sistema estaba corrompido. Y si no encontraba su lugar, no era porque no existiera, era porque el mundo había olvidado lo que era el orden. En esos años de pobreza, Adolf no encontró su vocación, pero sí empezó a esbozar una visión. No era nadie, no tenía poder, ni voz ni seguidores. Pero su resentimiento con el mundo ya se había transformado en ideología. Una ideología que estaba esperando su oportunidad para florecer. Viena no lo vio, pero le permitió crecer en la sombra. Usando como pretexto el no querer realizar el servicio militar para una nación a la que desprecia, en 1913, con 24 años, Adolf huye a Múnich, creyendo que en Alemania podría por fin comenzar a escribir su verdadera historia, convencido de que algún día será alguien grande, alguien temido, alguien que hará que el mundo por fin lo escuche. Y cuando Europa se precipitó hacia la catástrofe, halló esa oportunidad. Cuando el 1 de agosto de 1914 Alemania declaró la guerra a Rusia, la entrada del Imperio alemán en la Gran Guerra fue recibida con entusiasmo patriótico en las calles. Millones de jóvenes se alistan con la romántica idea de una guerra breve y gloriosa para la nación. Uno de ellos era Adolf, que en cuanto escucha que Alemania ha entrado en el conflicto, no duda. A sus 25 años, decide presentarse como voluntario al ejército alemán, no al de sus aliados austríacos, para así borrar definitivamente sus raíces y sentir que se ha integrado al fin en el pueblo elegido. Percibe la guerra no como una amenaza, sino como una oportunidad de redención. El mundo lo vive como una tragedia. Él, como el nacimiento de un propósito. Sin rumbo y sin familia, Adolf se lanza con fervor casi religioso a las oficinas del ejército del Reich alemán. Lo aceptan como voluntario en el 16º Regimiento de Infantería Bávara. Allí, entre uniformes y consignas, encuentra por fin algo que le da estructura. Haya orden, jerarquía, disciplina y una misión. En las trincheras del frente occidental realiza funciones como mensajero de combate, cruzando zonas de fuego para llevar misivas entre los frentes. No destaca como soldado valiente, no es un héroe épico, pero sí es disciplinado y entregado, ganándose la Cruz de Hierro de segunda clase. A pesar de ver el barro mezclado con sangre, los cadáveres calcinados de sus compañeros y la podredumbre de la guerra, no se quiebra. De hecho, fortalece su fanatismo. En esa pertenencia ya no es un marginado. Se encuentra, cree que está viviendo la gran prueba espiritual de su vida. Es parte de algo más grande que él mismo. Vive como un ermitaño entre soldados, encerrado en su mundo, dibujando, escribiendo y escuchando arengas nacionalistas.
En medio de ese infierno, empieza a entender el conflicto no como una disputa entre naciones, sino como una lucha entre razas. Para él, el enemigo no es solo Francia o Inglaterra, es esa conspiración interior, judíos y marxistas, traidores que están corrompiendo insidiosamente la nación desde dentro. La patria era sagrada, y él estaba dispuesto a morir por ella. En octubre de 1916, durante la sangrienta batalla del Somme, una explosión lo hiere en la pierna. Aunque no es una herida grave, sí es suficiente para alejarlo temporalmente del frente. Y es en un hospital militar en Berlín donde por primera vez ve el otro rostro de Alemania. No la patria heroica de las trincheras, sino una capital cansada, dividida, en la que las tensiones sociales y políticas hierven. En las calles la sociedad grita contra la guerra, se oyen discursos socialistas y se reparten panfletos pacifistas. Puede sentir como el patriotismo ciego que profesaba con fervor en el frente se desvanecía en la retaguardia. Para Adolf, aquello no era más que traición disfrazada de cobardía. Le repugna esa Alemania que duda, que se avergüenza de luchar. Y así, convaleciente, empieza a cultivar esa narrativa que ya jamás abandonaría. Esa narrativa que parte de la premisa de que las guerras no se pierden en las trincheras, se pierden en casa. Cuando se recupera, aunque nadie se lo exige, pide regresar al frente. Allí siente que todavía existe la patria y el orgullo. La guerra, lejos de amansar su carácter, lo convierte en piedra. Los gritos, los cuerpos amontonados en tierra de nadie, las explosiones y la muerte no lo disuaden. Lo llevan a idealizar el conflicto, como una purga necesaria. Alemania estaba sangrando, pero para él, la sangre no era un precio que pagar. Era una purificación. Entre 1917 y 1918, mientras la moral del ejército empezaba a resquebrajarse entendiendo el inevitable desenlace de una guerra ya perdida, él permanece como una figura cada vez más fanática y convencida de la victoria. Recibe la Cruz de Hierro de primera clase, una condecoración rara vez entregada a un soldado de tan poca graduación. Un honor que atesora como un presagio. Estaba destinado a ser único. Pero la realidad era que Alemania estaba perdiendo. El bloqueo naval asfixiaba a la población. Los disturbios y los desertores presagiaban un colapso inminente que Adolf se negaba a aceptar. El 13 de octubre de 1918, poco antes del final de la guerra, queda atrapado en un ataque de gas mostaza británico, cerca de Ypres, en el que queda ciego. Es trasladado a un hospital en Pasewalk, al norte del país. Allí, en la absoluta oscuridad, llega la noticia que lo cambiaría todo. Alemania se rinde. En un vagón de tren habían firmado un armisticio, agachando la cabeza, sumisos y humillados. La guerra ha terminado, el Kaiser Guillermo II ha abdicado, el imperio ha caído y el ejército ha sido disuelto. El nuevo gobierno, liderado por socialistas, ha proclamado la República. La izquierda se ha hecho con el poder de su nación. En el hospital, solo, con los ojos quemados por el gas y todo en cuanto creía reducido a cenizas, Adolf comienza a construir un nuevo relato. Decide quiénes son los culpables. Alemania no había sido derrotada por los enemigos externos, sino por los traidores de dentro. Los judíos, los socialistas, los débiles, habían apuñalado al imperio por la espalda. Todo ha sido una traición. La revolución de los comunistas, la debilidad de los políticos, la decadencia moral del pueblo, el puñal por la espalda, se convierte en una obsesión que lo guía en la oscuridad y que lo acompañará en su cruzada desde el momento en el que literal y figuradamente Hitler abre los ojos. Un monstruo ha nacido. Cuando recupera la vista, es un hombre distinto. Un hombre que ve algo más allá de un mundo en ruinas. La Primera Guerra Mundial lo salvó. Le dio una patria, una misión y un enemigo. Y el mundo, sin saberlo,
se había sentenciado a sí mismo, porque había despertado a un creyente. Para él, la humillación a Alemania no era el final. Era el principio de su historia. Una historia que iba a escribir con sangre. Aunque la guerra hubiera acabado, en la mente de Hitler nada había terminado. Su rabia no se había disipado, solo se había congelado, esperando un cauce por el que poder fluir. Algo que terminó encontrando el 28 de junio de 1919, con la firma del Tratado de Versalles y ese definitivo castigo humillante a una nación en ruinas. El pacto que la joven República Alemana había firmado, que ya para muchos era una ofensa intolerable, en él despertaba una implacable ira. El tratado era más que un documento diplomático humillante, era una sentencia contra su pueblo. Cada cláusula era una deshonra directa, un agravio que no podía perdonarse. Pero él había visto la verdad. Iba a devolver a Alemania su grandeza, a la fuerza arrebatada. Mientras, el nuevo gobierno democrático, la joven República de Weimar, trataba de levantar un país quebrado. La economía se hundía, el marco se había desplomado y el desempleo se disparaba. El hambre y la desesperación se extienden como una plaga por las calles de una nación cuyo orgullo había sido destruido. El caldo de cultivo para hacer del resentimiento odio, del odio ideología, y de la ideología una religión que ansiaba encontrar a su Mesías. En este contexto, Hitler, de regreso a Múnich, fue destinado por el ejército como agente de inteligencia. Su tarea, vigilar y controlar los movimientos políticos de aquellos considerados como peligrosos, a saber, comunistas, agitadores y radicales. En uno de sus encargos asistió a una reunión de un grupo marginal que apenas contaba con una docena de miembros. El Deutsche Arbeiterpartei, el Partido Obrero Alemán. Un puñado de excombatientes frustrados, nacionalistas desorientados, que se reunían en una cervecería para despotricar de la República, de los judíos, de los marxistas y en general de los enemigos de Alemania. Pero no tenían estructura ni fuerza. Nadie los conocía, ni mucho menos los escuchaba. Pero ese día, alguien sí lo hizo, y no se limitó a escuchar. Hitler se levantó y pidió la palabra. Lo que sucedió entonces fue decisivo. No por la brillantez de su discurso, que era una vaga mezcla de odio, quejas y apelaciones a la unidad nacional, sino por cómo lo dijo, por el tono, por la rabia, por la forma en que su voz se quebraba justo antes de estallar, por su mirada, por esa capacidad de transformar su frustración en una energía que electrificaba a todos cuantos estaban presentes. Cuando terminó, no hubo aplausos ensayados ni una ovación patriótica, solo un silencio tenso en el que Hitler sintió algo que jamás había experimentado: el respeto, la sensación de ser escuchado, de no estar solo, de tener a quien culpar, de ser capaz de convertir su rabia en un discurso, capaz de manipular la mente humana. Poco después, Anton Drexler, líder del partido, le ofreció unirse como miembro. Hitler aceptó, siendo en teoría un afiliado más, pero en la práctica se acababa de convertir en su alma. En ese entorno, Hitler halló ese sentido de pertenencia que llevaba años buscando. Un lugar donde su resentimiento era compartido y celebrado, donde podía hablar sin filtros, sin miedo, sin moderación, en unos discursos pronunciados en cervecerías cada vez más abarrotadas. Había pasado de escuchar a hablar, y de hablar a predicar. Su don para la oratoria maravilla a los líderes del partido, que le dan una consigna clara: que el pueblo crea en ellos. Con cada intervención, su figura se agrandaba, quizás aún no como un líder, pero sí como una voz que decía lo que muchos desesperados por la vida en un país en ruinas pensaban, pero no se atrevían a decir. Una voz que les habla de culpables. Los judíos, los marxistas, los liberales, la República, Europa, el Tratado de Versalles, chivos expiatorios en quien depositar la responsabilidad de su miedo y desesperanza. En definitiva, una voz que prometía hacer renacer a Alemania de sus cenizas, con fuerza
pureza y orden. El veneno ya corría por las venas de una sociedad perdida que tal vez había encontrado en ese hombre el Mesías de la venganza. La ideología aún no estaba definida del todo, pero con ese veneno empezaba a coagular el sueño de algo más grande. Una cruzada por crear un nuevo imperio alemán. Nadie lo sabía entonces, pero en ese rincón olvidado y marginal de la política, el nazismo estaba germinando. A principios de 1920, aún se respiraba la derrota y la humillación. La República de Weimar intentaba consolidarse, pero su legitimidad pendía de un hilo. Un vacío político y moral en el que los partidos tradicionales fracasaban en dar respuestas a una sociedad que luchaba por sobrevivir en medio de una economía colapsada. Fue aquí, como un parásito oportunista, que el pequeño grupo donde Hitler había recalado comenzó a mutar. Sabía que esas reuniones improvisadas en cervecerías donde un puñado de resentidos hablaban de traición y de orgullo perdido necesitaban dar un paso más. El Partido Obrero Alemán tenía que transformarse, convertirse en algo más que un eco de frustraciones pasadas, ser una alternativa real para el país, con un programa, un símbolo y una narrativa propia. El 24 de febrero de 1920, en los salones de la Hofbräuhaus de Múnich y ante unos 2000 asistentes, Hitler presentó al mundo la nueva cara del movimiento, el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán. No era un simple cambio de nombre, era una declaración de intenciones, un giro estratégico. Un disfraz populista que mezclaba el nacionalismo feroz con retórica social, el anticapitalismo de fachada, con un antisemitismo sin matices, y las promesas de justicia para el pueblo alemán, con la amenaza contra los enemigos del imperio. Esa noche, Hitler leyó uno a uno los 25 puntos de su programa, mandamientos que se convertirían en base inalterable de su ideología. Algunos hablaban de abolir el Tratado de Versalles, de devolver el trabajo al pueblo y de proteger a los pequeños comerciantes. Pero el corazón del discurso era otro muy distinto. Alemania debía purificarse, volver a ser temida, volver a ser fuerte, a estar unida y a ser grande. Y para ello, deshacerse de los judíos, de los comunistas y de los traidores era condición indispensable. No estaba presentando un plan de gobierno, estaba pronunciando un grito de guerra, un llamamiento a la purga racial y social que finalizó con un ensordecedor aplauso. Aunque los periódicos ignoraran el acto, relegando la noticia a páginas interiores, los que estuvieron allí habían asistido al nacimiento de algo nuevo y peligroso. En los meses siguientes, Hitler abandonó formalmente el ejército. Ya no quería obedecer más órdenes. Quería ser él quien las diera. Se convirtió entonces en el rostro del partido nazi, el nombre con el que era conocido coloquialmente. En su ideólogo, su propagandista y su líder, momento en el que comprendió que para construir un movimiento debía ofrecer una estética, una liturgia. Para ello, diseñó él mismo una bandera que enorgulleciera a los alemanes y atemorizara a los enemigos. Un fondo rojo, la sangre de la nación, un círculo blanco, la pureza racial y en el centro, una cruz gamada negra, girada, rectilínea y agresiva. Un símbolo que ya existía, pero que dotó de un nuevo significado. Lo convertiría en un estandarte, una marca, una amenaza invisible. Y con ese símbolo llegó el gesto, el brazo alzado, el saludo romano deformado, una coreografía de obediencia que convertía al individuo en una masa, y a la masa en rebaño. Hitler no estaba construyendo un partido, estaba creando un movimiento. No quería entrar en el juego parlamentario, sino dinamitarlo desde dentro por una gloria mayor. Uno que no aspiraba a convivir, sino a dominar.
El nazismo, como ideología y fuerza política organizada, acababa de nacer. Aún era pequeño, aún parecía insignificante. Pero Hitler pronto demostraría que había llegado para quedarse y que estaba dispuesto a arrasar con todo. La forja del Tercer Reich había comenzado. Durante 3 años el partido nazi no dejó de crecer. Alimentado por el caos económico, el resentimiento social y la desesperación de una Alemania humillada, Hitler se había convertido en un líder. Su figura era un imán para excombatientes frustrados, estudiantes radicales, pequeños burgueses asustados y miembros de cuerpos paramilitares que ansiaban una nueva guerra que les devolviera la dignidad robada. Todo esto mientras la hiperinflación desataba una catástrofe sin precedentes. Una barra de pan costaba miles de millones de marcos. Ahorros de toda una vida reducidos a papel inútil que queman para protegerse del frío. Billetes inservibles transportados en carretillas y familias a las que nunca les había faltado de nada, alimentándose de basura. La República pagó las consecuencias. El gobierno era una autoridad odiada por el pueblo. Y Hitler, que había observado con atención y admiración el ascenso de Mussolini en Italia, creyó que había llegado su momento, el instante en el que cumplir con su destino y salvar a Alemania de sí misma. No estaba dispuesto a esperar que el poder cayera en sus manos, iba a tomarlo por la fuerza. El 8 de noviembre de 1923, mientras se celebraba un acto oficial del gobierno bávaro en una cervecería a las afueras de Múnich, Hitler, junto a miembros de los camisas pardas, voluntarios que formaban la milicia de su partido, irrumpió en la reunión y pistola en mano, proclamó una revolución y anunció sus intenciones de formar un nuevo gobierno. Durante unos minutos pareció que el intento de golpe de Estado triunfaría. Detuvo a las autoridades regionales, a quienes obligó a declarar su apoyo, y ante una muchedumbre exaltada, proclamó el inicio de un nuevo orden. Pero sin el apoyo del ejército, no había triunfo posible. Al día siguiente, intentó marchar por las calles de Múnich junto a cientos de seguidores, creyendo que el pueblo se uniría a él. Pero lo que encontró fue un fuego cruzado. 16 nazis y 4 policías murieron. El golpe había fracasado. Hitler huyó, pero fue arrestado 2 días después y juzgado por alta traición. Durante las semanas que duró el proceso, convirtió la sala del tribunal en un escenario. Nunca negó sus actos, los justificó, declara que solo quiso salvar a Alemania, señala culpables, el gobierno, los comunistas y los judíos. Se presenta como un patriota incomprendido. Y el tribunal, indulgente, lo condenó a solo 5 años, regalándole, además, una victoria simbólica. Lo habían convertido en un mártir. El juicio, lejos de enterrarlo, lo había lanzado al estrellato. Cumpliría solo 9 meses de la condena y lo haría en una cómoda celda del castillo-prisión de Landsberg, con visitas regulares y trato preferente. Fue allí, entre libros y paseos por el patio, que escribió el manifiesto de su pensamiento, Mein Kampf, un libro que se convertiría en su texto sagrado, en una advertencia al mundo. Sabía que ya no era un agitador cualquiera, era el rostro del futuro. En esas páginas, Hitler exponía su visión del mundo, su racismo sin máscaras, su odio al marxismo, su obsesión con los judíos, su convicción de que la democracia era una farsa y su creencia ciega en el poder, el culto a su propia imagen, la creación deliberada de un mito alrededor de su persona, de un elegido, de un salvador que pronto terminaría lo que había empezado. 9 meses después del fracaso del golpe, Hitler salía de la prisión de Landsberg, habiendo cumplido apenas 1/5 parte de su condena. Y lo hacía con una lección muy valiosa. Alemania no iba a conquistarse a tiros, iba a hacerlo desde dentro. En ese invierno de 1924, que llegó con una engañosa calma, sus ambiciones e ideas no habían hecho más que radicalizarse. Pero ya no intentaría tomar el poder por la fuerza, lo seduciría.
No iba a hablar a los descontentos de Múnich. Iba a dirigirse al alma herida de toda Alemania. Con un nombre que era sinónimo de violencia y fracaso, el partido nazi estaba desmembrado. Muchos de sus seguidores estaban presos o desmoralizados, sus publicaciones censuradas y sus actos prohibidos por ley. Pero Hitler no tardó en recomponer los escombros. Reunió a sus fieles, reactivó los camisas pardas y retomó, como ese mártir político, los discursos en cervecerías. Esta vez, con una directriz nueva basada en la disciplina, el orden y la estrategia. Menos impulsivo y más controlador, ese nuevo Hitler proclamaba que la revolución tendría forma de papeleta, no volvería a desafiar al sistema, lo usaría para cumplir con su destino. Para ello, el partido fue reorganizado con una estructura casi militar. Una maquinaria de agitación, propaganda y captación que levantaba sedes, imprimía panfletos, organizaba mítines y ampliaba redes de contacto. La batalla convertida en política. La política convertida en batalla. Y cada palabra en un disparo. Había apostado por un camino lento, aceptando que fuera de Baviera su nombre apenas resonaba. Pero su meta no había cambiado, solo el sendero a seguir, y estaba dispuesto a esperar el tiempo que fuera necesario. Durante casi 5 años, la figura de Hitler y su partido quedaron en la penumbra. Una amenaza, latente pero contenida, para una república de Weimar que, por fin y pese a sus grietas, había logrado brindar cierta estabilidad política y económica a un país que poco a poco cerraba unas profundas hemorragias. El partido nazi seguía existiendo, reorganizado y con aspiraciones claras, pero el clima en el que había germinado estaba empezando a disiparse. Las calles estaban menos crispadas y las urnas no parecían resonar al ritmo de la rabia y el odio. Alemania respiraba por primera vez desde el caos del Tratado de Versalles, pero Hitler necesitaba que se asfixiara, y podía sentir la fragilidad de ese equilibrio. Y como un regalo, el 24 de octubre de 1929, una grieta en la otra punta del mundo bastó para que todo se derrumbara. La bolsa de Nueva York se había desplomado. El crack fue un latigazo devastador que agitó la economía global, hundiéndola en la Gran Depresión. Alemania, dependiente del capital extranjero que había construido esa tensa calma sobre préstamos americanos y acuerdos que maquillaban la profunda herida nacional, recibió el golpe con una brutalidad desproporcionada. Todo cuanto habían reconstruido durante una década había caído en una mañana. Los bancos quebraron, las fábricas cerraron, el hambre se convirtió en epidemia, más de 6 millones de alemanes perdieron el trabajo. Miles de familias volvían a vivir en la absoluta miseria. La desesperanza regresaba como un fantasma, y Hitler se presentaba como un oasis del que esa sociedad sedienta bebería sin dudar un solo instante. En medio de ese torbellino de desesperación, Hitler ya no estaba llenando cervecerías con sus discursos, estaba abarrotando plazas enteras. Todo cuanto pedía era que Alemania hablara, que le entregaran ese poder y que él, a cambio, les daría esa grandeza y venganza prometidas. El 14 de septiembre de 1930 se celebraron elecciones federales. Y Alemania habló. El Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, que apenas 2 años antes ocupaba una docena de asientos en el Reichstag, la sede del Parlamento alemán en Berlín, irrumpió con 107 escaños. Ante el asombro de las otras fuerzas, el partido nazi, liderado por el mismo hombre que 7 años antes había perpetrado un intento de golpe de Estado, se convertía en la segunda fuerza del país, solo por detrás de los socialdemócratas. Hitler había asaltado el Parlamento como representante del pueblo. Su mensaje era rotundo. No hablaba de reformas, hablaba de redención. No prometía progreso, prometía un regreso. Y lo hacía con símbolos, con una disciplina casi religiosa.
Alemania no había votado a un partido ni a un programa electoral, había votado una fe. Una fe ciega hacia el hombre que en los bares, fábricas y campos arrasados por la Gran Depresión dejaba de verse como un agitador y empezaba a hacerlo como una alternativa, una figura mesiánica en la que los frustrados podían mirarse y los desesperados podían confiar. La maquinaria del nazismo, que durante años se había templado en la oscuridad de una democracia que se tambaleaba, comenzaba a rugir con fuerza en el corazón del escenario político. Era el principio de una inercia imparable. Tras el éxito electoral en las elecciones federales, el partido nazi no dejó de crecer. Mientras las fuerzas tradicionales se disolvían en luchas internas y el centro político se resquebrajaba bajo el peso de la incertidumbre, Hitler se consagró como un imán para las emociones colectivas. Sus palabras incendiarias cada vez hallaban menos resistencia. La antesala del gran duelo. La presidencia de la República de Weimar, hasta entonces un símbolo, respetado más por resignación que por convicción, se puso en juego. El presidente Paul von Hindenburg, héroe de guerra y símbolo de la vieja Alemania imperial, que gobernaba a golpe de decreto, pero que estaba desconectado de la calle, decidió presentarse a la reelección. Hitler, al frente del partido nazi, lo desafió directamente. En la primera vuelta, ningún candidato obtuvo la mayoría absoluta, pero el cambio de época era innegable. Aunque como era esperable, Hindenburg encabezaba la carrera, Hitler había quedado en segundo lugar y muy por delante del resto. Más de 11 millones de alemanes lo habían votado. En la segunda vuelta definitiva del 10 de abril de 1932, Hindenburg venció, pero la sensación general es que algo había cambiado para siempre. Hitler se había consolidado como la figura política más popular del país después del propio presidente. Ya no era el artista frustrado, el exmilitar rencoroso o el extremista político. Era un líder de masas. Y cuando el eco de las elecciones presidenciales todavía retumbaba, la República de Weimar, frágil como un cristal en manos temblorosas, se dirigió de nuevo a las urnas. El 31 de julio de 1932, en las elecciones parlamentarias, el partido nazi se convertía en la fuerza más votada del país. Más de 13 millones de alemanes depositaron su fe en un hombre que, a pesar de no conseguir la mayoría absoluta, exigió ser nombrado canciller. Era, según él mismo, el único camino hacia la estabilidad. Pero Hindenburg lo miraba con recelo. Lo veía como un populista barato. Desconfiaba de su carácter, de sus formas, de su odio y de su ambición sin freno. Se negó. En su lugar colocó a Franz von Papen, una figura anodina sin el respaldo del pueblo, ni siquiera del parlamento. Lo que siguió fue una guerra silenciosa en los pasillos del poder, un pulso entre la democracia debilitada y la voluntad autoritaria que esperaba su momento. La crisis política de ese débil gobierno se agravó. El país era ingobernable, las calles ardían, el miedo al comunismo crecía, y los conservadores, ciegos por su arrogancia o simplemente inocentes, pensaron que podían usar a Hitler para hacerse con las riendas del país. El propio Franz von Papen fue el artífice de la jugada. Junto a otros conservadores nacionalistas, convenció a Hindenburg de que ese loco podía resultarles útil si sabían controlarlo. Darían a Hitler un corsé institucional, un cargo ceremonial, lo llamarían canciller y lo rodearían de ministros, contentándolo a él y a la masa que lo seguía. Le dejarían hablar, gritar y hacer sus espectáculos, pero los adultos de verdad serían los que manejarían el timón. Von Papen decía que si lo metían dentro del gobierno, sería como tener a un perro rabioso encerrado en una jaula. Y el viejo Hindenburg, cansado, indeciso y probablemente presionado, aceptó. Quizá por resignación, o quizá porque ya no creía en nada. Y así, el 30 de enero de 1933, Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania. Las calles de la ciudad se llenaron de antorchas.
Los nazis desfilaban por la puerta de Brandenburgo. Una marcha de fuego recorrió Berlín. El pueblo aclamaba, unos por fe, otros por miedo, y algunos por la necesidad de creer que algo, fuera lo que fuera, iba a salvarlos. Pero todos contemplaban el día en el que una era terminaba y otra empezaba. Lo que nadie sabía es que la jaula que habían diseñado para ese lobo no tenía cerradura alguna. Durante unas semanas, Alemania vivió en esa falsa calma que precede a las tormentas. La maquinaria del Estado seguía en pie. El gobierno estaba centrado en estabilizar el país y estaban convencidos de que podían contener a Hitler, que los frenos democráticos funcionarían. Lo que no sabían es que esa misma democracia iba a arder. La noche del 27 de febrero de 1933, una figura solitaria irrumpió en el edificio del Reichstag, el Parlamento alemán. Poco después, el cielo de Berlín se iluminó con llamas. El símbolo de la democracia alemana ardía, como si en sus entrañas las puertas del infierno hubieran sido abiertas. Esa misma noche, antes de que los bomberos apagaran el último fuego, Hitler ya había dictado su sentencia. Los culpables eran los comunistas. Definió el incendio del Reichstag como una conspiración, un ataque a la nación, pero en su interior lo celebró como una catarsis convertida en fuego. La justificación perfecta para lo que llevaba años planeando y toda una vida destinado a hacer. Al día siguiente, convenció a Hindenburg de firmar un decreto de emergencia cuyo encabezado rezaba para la protección del pueblo y del Estado y para contrarrestar la confrontación despiadada del Partido Comunista de Alemania. Pero lo que estaba haciendo realmente era poner fin al Estado de Derecho. Las libertades civiles quedaban suspendidas, la censura de la prensa permitida. Los registros sin orden judicial pasaban a ser legales y, por encima de todo, autorizaba la detención indefinida y sin juicio de cualquier sospechoso de amenazar la seguridad del Estado. En nombre del orden se institucionalizaba el caos y en nombre de la paz se instalaba el terror. En medio de las cenizas del Parlamento, Hitler dejaba de ser un político con poder, se convertía en un líder con potestad para destruir, porque el decreto tras el incendio no era una excepción, era una ventana abierta al abismo. En cuestión de días, las cárceles se llenaron de comunistas, socialistas, periodistas, escritores, sindicalistas y, en esencia, cualquiera que pudiera levantar la voz y ser oído. La República estaba muriendo a cada segundo que pasaba. Era un animal herido que había entregado su corazón a un depredador que ya solo necesitaba un paso más. Necesitaba que el Parlamento votara su propia redención. El 23 de marzo de 1933, los diputados entraron en la sede parlamentaria provisional tras el incendio, la antigua ópera de Kroll. La sala estaba abarrotada. Las banderas colgaban entre las columnas. Todo infundía miedo. Y entre las sombras apareció el monstruo. Con una mirada que transmitía solemnidad y amenaza, Hitler habló de la salvación nacional, de un castigo justo para los enemigos de Alemania. Prometió que el caos tenía orden en su alma y que él era el instrumento que lo restauraría. Iba a conducirlos al despertar, al orgullo, a la prosperidad, porque había leído sus almas y lo merecían, porque eran el pueblo elegido, pero tenían que depositar su confianza en él. No abusaría de los poderes que pedía, los derechos fundamentales serían respetados. Lo que se estaba votando en esa ópera era la ley habilitante, un decreto que permitía a Hitler como canciller legislar sin el Parlamento durante 4 años.
podía aprobar tratados y reformar la Constitución con libertad. Era, en la práctica, una coronación. Solo los socialdemócratas se opusieron. El resto del Parlamento se inclinó ante él, ya fuera por miedo o por convicción. El resultado fue aplastante. La ley quedaba aprobada y desde ese preciso instante, no con un golpe militar ni con una revolución violenta, sino a través de una votación, la democracia alemana dejaba de existir. La república caía y la Alemania nazi tomaba su lugar. El Tercer Reich había nacido. Y así fue como un país culto, con universidades brillantes y pensadores admirados, se entregó al abismo. Muchos pensaron y se preguntaron después cómo había sido posible. Y la respuesta es terriblemente sencilla. Porque así lo quisieron. Porque en tiempos de desesperación, ese hombre supo prometerles lo que deseaban. Porque los sedujo en un hechizo colectivo que selló el destino del mundo. Con la ley habilitante en vigor, Hitler tenía toda la maquinaria del gobierno bajo su brazo. Y en menos de una semana comenzó una ofensiva política, legal y simbólica para redibujar Alemania a imagen y semejanza de su ideología, con un primer objetivo muy claro: el gran enemigo declarado del movimiento. El 1 de abril, apenas una semana después de obtener los plenos poderes, mandó organizar un boicot nacional contra los negocios judíos. Los camisas pardas colgaron carteles en los que se leía: «Alemán, no compres al judío», en las puertas de tiendas, despachos y consultas médicas. Algo más allá de una ofensiva económica, era una advertencia, un ensayo para lo que vendría. Porque a pesar de que el boicot no fue un éxito y la mayoría de alemanes siguieron comprando donde lo hacían, había conseguido algo mucho más valioso: una victoria simbólica, porque había cruzado una línea y nadie lo había detenido. Eufórico y consciente de la necesidad de un aparato estatal plenamente leal, alineado con la ideología y depurado de traidores, el 7 de abril aprobó la conocida como Ley para la Restauración del Funcionariado Público Profesional. Un complejo nombre para designar algo terriblemente simple: una purga. Los judíos, socialdemócratas y comunistas fueron expulsados de los cargos públicos. Profesores, jueces, abogados, médicos y burócratas, todos tenían que pasar por el filtro ideológico. Con ello, garantizaba el silenciamiento de las universidades, la disciplina de la prensa y que la administración pública se convirtiera en una prolongación del partido. Había empezado la arianización del Estado. Pero no se conformaba con ese Estado. Quería someter también a la clase trabajadora, que durante la República había sido un pilar clave del movimiento socialista. De este modo, el 2 de mayo se produce la disolución de los sindicatos. Todos quedan prohibidos. Por orden expresa del canciller, la policía irrumpió en sus sedes, confiscó archivos, arrestó líderes sindicalistas y desmanteló todas las estructuras para formar, en su lugar, el Frente Alemán del Trabajo, controlado directamente por el partido nazi. La única organización legal de ese tipo que existía, y que lo hacía con el propósito no de defender los derechos de los trabajadores, sino el de asegurar su obediencia. Hitler estaba absorbiendo todos los elementos de la sociedad alemana en un único engranaje. Ya solo faltaba una pieza: la eliminación de toda competencia política. No quería compartir el poder. Quería ser el único e indiscutible rostro del Estado. Durante semanas, uno a uno, todos los partidos que habían definido la República de Weimar fueron forzados a disolverse, algunos voluntariamente, resignados por el miedo. Otros, víctimas de amenazas, chantajes y redadas policiales. Todos entendieron entonces lo que estaba pasando. Hitler estaba culminando un segundo golpe de Estado. Esta vez,
desde dentro. Y finalmente, el 14 de julio de 1933, el golpe se formalizó con una ley. Una que por los poderes que le habían entregado, pudo escribir a voluntad. Su partido se convertía en la única formación política legal. Todos los otros partidos, centristas, liberales, católicos, conservadores o comunistas, quedaban prohibidos. La política, como se entendía en una nación democrática, moría. Alemania fue declarada Estado de partido único. Hitler había eliminado cualquier forma de oposición legal, pero el ejército alemán, que claramente desconfiaba de él, todavía debía lealtad al Estado, no a su partido. Pero si quería expandir su poder más allá de las fronteras, los necesitaba de su lado. Y para ello, tenía que hacer un sacrificio. Muchos de los altos cargos militares despreciaban a los camisas pardas, el ala más radical del movimiento nazi, una milicia paramilitar que había acompañado a Hitler desde los inicios. Miles de matones liderados por Ernst Röhm, viejo camarada del canciller. En el otro extremo se encontraba una organización más pequeña, más reciente y mucho más peligrosa, las SS. Nacidas como una unidad de escolta personal para Hitler, las Schutzstaffel se habían convertido, bajo el mando de Heinrich Himmler, en una élite leal y fanática. Frente al caos de los camisas pardas, las SS representaban el orden y la devoción. Durante semanas se gestó una operación secreta. Hitler recibió informes, algunos ciertos y otros creados por Himmler, que quería que las SS reemplazaran a los camisas pardas como el brazo armado del régimen, que hablaban de un golpe de Estado por parte de Röhm. El ejército, que ya repudiaba la organización que lideraba, lanzó un ultimátum ante la amenaza de un golpe. O Röhm desaparecía, o lo harían ellos. Así, el 30 de junio de 1934, una purga, esta vez interna, comenzó. Hitler viajó personalmente a Bad Wiese, donde Röhm y otros líderes de los camisas pardas estaban reunidos en un balneario. A primera hora, escoltado por las SS, ordenó el arresto de todos los presentes. Röhm fue encarcelado y tras su negativa a suicidarse, a quitarse la vida él mismo, fue ejecutado 2 días después. Y no sería el único. Durante esas 48 horas, al menos 85 personas, que podrían ser muchas más, fueron asesinadas sin juicio. Hitler había purgado la organización, su propia milicia paramilitar, lanzando un mensaje muy claro: nadie estaba a salvo, nadie estaba por encima de él. A esta operación se la conocería como la Noche de los Cuchillos Largos. Había extirpado la amenaza interna, sacrificado a los suyos para contentar al ejército, y los frutos no tardaron en llegar. Los militares juraron lealtad a su figura. La población aceptaba, e incluso celebraba, la violencia como necesaria. El terror dejaba de ser una herramienta informal para convertirse en política de Estado. Pero después de esa purga interna, de conseguir la lealtad del ejército y de proclamar leyes que habían reducido a cenizas la democracia alemana, todavía quedaba una última figura que Hitler no controlaba del todo: el presidente Hindenburg. Mientras viviera, su mera presencia ponía un límite, aunque simbólico, al poder absoluto. Pero con una salud en caída libre, el 2 de agosto de 1934, Hindenburg falleció a los 86 años de edad. Y ese mismo día, Hitler ejecutó su jugada final. Las figuras de presidente y canciller quedaban fusionadas en una sola figura, la suya. Hitler, en un referéndum que fue una farsa, se autoproclamó Führer del Tercer Reich, líder supremo del Estado, del partido, del ejército y del pueblo. La democracia alemana, muerta desde hacía meses, era enterrada oficialmente. El ejército, que hasta ese momento había jurado lealtad a la Constitución, cumplía con su palabra y pasaba a jurarla directamente a él, no a Alemania, no al Estado en sí, a Hitler.
Alemania se convertía en una dictadura totalitaria, y la maquinaria de propaganda, liderada por Joseph Goebbels, trabajó a pleno rendimiento para construir una religión política. No podían ver al Führer como un político, tenían que contemplarlo como el Salvador, el Redentor, el arquitecto de la nueva Alemania. Su retrato colgaba de todas las escuelas. Su voz llenaba las radios. Su palabra era ley. Había cumplido con su destino. La nación y el destino de la humanidad estaba en sus manos. Y sin embargo, el mundo no reaccionó. Las potencias democráticas miraron hacia otro lado. Francia temía otro conflicto global. Reino Unido, perplejo, trataba de entender lo que estaba pasando. Estados Unidos, sumido en la Gran Depresión, apenas podía o quería prestar atención. Y en esa impasividad, Hitler se preparaba para romper el pacto que más lo obsesionaba. Ahora que el país era suyo, era el momento de empezar la cruzada que había prometido. El Tratado de Versalles, ese documento que para él simbolizaba la humillación, seguía siendo una herida abierta. Iba a dinamitarlo con actos. Quería que el mundo lo escuchara. La era del Tercer Reich debía empezar a escribirse, y para ello necesitaba romper el pacto que había sentenciado a su reino. Hacer que los pilares del mundo temblaran y la humanidad se precipitara hacia la Segunda Guerra Mundial. Y así fue como el 16 de marzo de 1935, apenas 7 meses después de convertirse en Führer, Hitler reintrodujo el servicio militar obligatorio en Alemania. Ese atentado contra el Tratado de Versalles con el que había desafiado al mundo y plantado la semilla de una guerra que florecería completamente 6 años después, cuando declaró la guerra a Estados Unidos y el conflicto se volvía global. El niño que soñaba con ser alguien había sentenciado a la humanidad. Los pilares del mundo habían caído. Era el momento de decidir quién iba a ocupar el nuevo trono. Pearl Harbor lo había cambiado todo. Hasta entonces, la guerra europea y la guerra del Pacífico parecían conflictos separados, incendios en puntos distintos del mapa. Aún así, Hitler, en una incomprensible decisión, declaraba la guerra a Estados Unidos 3 días después. No tenía ninguna obligación de hacerlo. Japón era su aliado en el papel, pero ese pacto que los unía no requería declarar la guerra a sus naciones enemigas. Pero el Führer estaba eufórico, convencido de que el Eje estaba a punto de lograr la victoria definitiva, hundir a la gran potencia mundial, un coloso capaz de producir más tanques, barcos y aviones que el resto del mundo junto, y en cuestión de meses, alzar un nuevo orden mundial. El planeta entero se inclinaría ante él. Y durante los primeros meses de 1942, parecía que podía llegar a lograrlo. El Eje estaba en su punto más alto. Alemania ocupaba casi toda la Europa continental. Francia estaba sometida. Los Países Bajos y Bélgica controlados. Y en el este las tropas alemanas se adentraban otra vez, mejor organizadas, en la Unión Soviética, con divisiones avanzando hacia el Cáucaso y los pozos petrolíferos de Bakú. En el norte de África, el general nazi Erwin Rommel, apodado el Zorro del Desierto, acorralaba a los británicos en Egipto para tomar el canal de Suez. Italia, aunque torpe militarmente, acompañaba en el avance. Y Japón seguía conquistando nuevos territorios en el Pacífico, alcanzando su máxima expansión territorial, con amenazas de tomar India y Australia, e incluso de bombardear la costa oeste de Estados Unidos. El último gigante que había despertado apenas estaba en fase de movilización. El ejército de Estados Unidos aún era modesto y disperso. Su flota todavía se reponía del golpe en Pearl Harbor y la industria seguía ajustando sus cadenas de producción
para garantizar un despliegue militar sólido. Mientras, Reino Unido resistía en soledad en Europa, exhausto tras años de resistencia, y la Unión Soviética luchaba desesperadamente por sobrevivir para conservar su territorio. Los aliados estaban asfixiados. Parecía que el Eje podía ganar la guerra. El fascismo avanzaba como una fuerza imparable y las democracias eran demasiado lentas y débiles. Estaban de retirada en casi todos los frentes. Las derrotas se acumulaban y los recursos escaseaban. El mundo libre parecía acorralado, exhausto, sin aliento. La propaganda del Eje mostraba a sus líderes como arquitectos de un nuevo orden mundial. Hitler dominaría Europa, Mussolini resucitaría Roma y Japón gobernaría Asia como un emperador divino. Y el mundo, poco a poco, empezó a aceptar que el terror había ganado. Pero fue en ese momento, en esa oscuridad total, donde se encendieron las primeras chispas de una resistencia que comenzaría a cambiarlo todo. Los soldados aliados tenían la certeza de que estaban luchando en una guerra casi imposible. Pero a mediados de año, el rumbo cambió. En las aguas del Pacífico, las arenas de África y el hielo ruso, el Eje se encontró con algo que no esperaba. Esperanza. La caída del Tercer Reich se acercaba, pero el mundo aún tenía que atravesar el infierno. Mientras Hitler soñaba con los pozos de petróleo soviéticos y la conquista total del Este, en el otro extremo del mundo, el destino del océano se decidía en una pequeña cadena de islas perdidas en mitad del Pacífico. Desde el ataque en Pearl Harbor, Japón parecía una fuerza invencible. En Filipinas, en Malasia, en Singapur o en Birmania, había acumulado victorias una tras otra. El imperio se expandía a una velocidad aterradora y su flota, la más poderosa del mundo en ese momento, era la columna vertebral de su expansionismo. Pero había algo con lo que no contaban. Algo menos llamativo que el número de tropas o la eslora de los barcos, pero igual o más poderoso: la información. La inteligencia naval estadounidense había descubierto que Japón planeaba un ataque en la isla de Midway, un pequeño atolón estratégico en mitad del Pacífico. Habían descifrado los planes japoneses y se prepararon silenciosamente sin que el enemigo lo sospechara. Ocultaron sus portaaviones y reforzaron sus defensas. Diseñaron una trampa perfecta. Del 4 al 7 de junio de 1942, la armada japonesa, que pensaba iba a asestar un golpe de gracia, cayó de lleno en la emboscada. En apenas 72 horas perdieron 4 portaaviones, los mismos que habían participado en el ataque a Pearl Harbor, y cientos de pilotos experimentados perecieron. La batalla de Midway no solo salvó la costa americana, era una victoria simbólica que rompía la ilusión japonesa de invencibilidad. Un golpe logístico y psicológico a partes iguales. El Imperio de Japón había perdido la iniciativa y con esa pérdida material ya no podría responder con la misma velocidad y eficacia. Los 4 portaaviones hundidos en el océano eran un golpe devastador e irrecuperable. Midway no significó el final de la guerra en el Pacífico, pero sí el momento en el que Japón empezó a retroceder y el preludio de la caída del Eje. La primera de las 3 batallas que decidieron el destino del mundo. Porque mientras el acero se sumergía en las profundidades del Pacífico, en otro rincón del planeta, otro frente crítico estaba a punto de volverse decisivo. En el norte de África, considerado por muchos un escenario secundario, se estaba jugando el control del canal de Suez. En ese tablero de ajedrez, entre dunas y desiertos, se decidía el poseedor de la llave del Mediterráneo Oriental y el acceso al petróleo de Oriente Medio, 2 recursos estratégicos que el Tercer Reich necesitaba para sostener su maquinaria de guerra.
Para sus intereses, el mariscal Erwin Rommel, el zorro del desierto, había movilizado sus tropas del Afrika Korps a una serie de brillantes victorias. Su genio táctico había puesto en jaque a los británicos durante meses, que estaban acorralados en Egipto. En Londres muchos temían ya que el Cairo iba a caer y que la bandera nazi ondearía sobre el canal. Si Hitler se hacía con él, ponían el destino del mundo en manos del azar, abandonaban a la civilización a su suerte y permitían al Tercer Reich fortalecerse como no lo había hecho nunca. Pero entonces, cuando todo parecía perdido en África, apareció una figura que cambiaría el transcurso de esa guerra en la arena. El general Bernard Montgomery, metódico, disciplinado y con una visión clara, reestructuró el 8º ejército británico. Fortificó sus líneas, reorganizó los suministros y, por encima de todo, esperó el momento adecuado. Las prisas habían conducido a los errores que tanto habían costado. Un solo paso en falso, y el canal podía pasar a manos de los nazis. El momento llegó entre el 23 de octubre y el 4 de noviembre de 1942, cuando estalló la segunda batalla del Alamein. Montgomery lanzó una ofensiva demoledora sobre las tropas nazis, que se habían acercado peligrosamente al Cairo. En un masivo enfrentamiento estratégico pero brutal, Rommel, con menos recursos, mal abastecido y sin el apoyo aéreo del que sí disponían los británicos, no pudo resistir. Después de días de una lucha feroz, su Afrika Korps empezó a retirarse. El fin de la batalla significaba la primera derrota terrestre del Tercer Reich y marcaba el inicio del retroceso alemán en el continente africano. Era una victoria otra vez estratégica y simbólica para los aliados. Churchill lo expresó con claridad, diciendo que antes del Alamein nunca hubo una victoria. Después de él, no había una derrota. Germans have received back again that measure of fire and steel which they have so often meted out to others. Rommel's army has been defeated. It has been very largely destroyed as a fighting force. This is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is perhaps the end of the beginning. Rommel se retiraba y con él se extinguía el sueño nazi de dominar África. El eje ya no avanzaría más hacia el sur. Renunciaban a conquistar el canal y se desprendían de la ambición de hacerse con el petróleo de Irak y de Irán, que esperaban alimentaría los tanques de Hitler. El anhelo de hacerse con el norte del continente africano quedaba enterrado bajo las dunas. Tras el Alamein, el desierto comenzó a escupir el veneno del eje. Un golpe devastador al orgullo y las ambiciones de Hitler, conocedor de que la batalla de Midway habría quebrantado material y espiritualmente el ímpetu japonés. En dos frentes había empezado a perder el control del mundo, pero era consciente de que quedaba un tercero en el que se iba a decidir su destino. Uno que conducía al corazón helado del este. Después de la derrota de Rommel en Egipto, la fijación de Hitler por la Unión Soviética se convirtió en una enfermiza obsesión. Desde el verano de 1942, sus tropas habían estado adentrándose desde el sur del país, rumbo al Cáucaso y sus yacimientos petrolíferos. Pero además de esa necesidad de recursos, había un nombre que resonaba con un poder esencialmente simbólico: la ciudad de Stalingrado. Era más que una metrópoli. Era una cuestión de orgullo. Quería quebrar el alma soviética, conseguir una victoria total, y para ello, la ciudad debía caer. Hitler no podía permitir que resistiera, pero Stalin no podía permitir que cayera. El destino del este iba a decidirse en Stalingrado, de la forma más brutal y despiadada posible. Así comenzaba una batalla distinta a todas. No era una lucha de maniobras militares, no había ninguna estrategia,
solo violencia, alimentada por la desesperación. Trincheras improvisadas entre escombros y combates dentro de fábricas, ruinas, sótanos y alcantarillas. Aunque de forma lenta, los alemanes avanzaban, mientras los soviéticos se aferraban a cada edificio como si fuera el último vestigio de su nación. Stalingrado se había convertido en un infierno urbano. Pero fue entonces cuando las tropas nazis pensaban que la victoria estaba cerca, que el Ejército Rojo lanzó su trampa. El 19 de noviembre de 1942, cuando el invierno cayó, miles de soldados soviéticos emboscaron los flancos del Sexto Ejército alemán, que no estaba preparado para esa inesperada avalancha. En cuestión de días, los soviéticos cerraron el cerco. Stalingrado ya no era el escenario de una batalla, era una ratonera. Cerca de 300.000 soldados alemanes quedaron atrapados en la ciudad, sin suministros, sin comida y sin esperanza. Hitler ordenó resistir hasta el final, hasta el último hombre, prometiendo unos refuerzos que nunca llegarían. El general Friedrich Paulus, a cargo del ejército, obedeció hasta que ya no hubo lugar en el que obedecer. El 2 de febrero de 1943, tras meses de combate en esa trampa que llevó a la muerte de más de 2 millones de personas, el Sexto Ejército de Alemania se rindió ante los soviéticos. Era la derrota más grande y más humillante del nazismo. Una catástrofe estratégica que se convertía en el primer gran símbolo del ocaso alemán. La voluntad nazi había sido quebrada. Stalingrado no fue solo una batalla. Fue el principio del fin del Tercer Reich. Midway, El Alamein y Stalingrado. 3 batallas, 3 instantes que torcieron el destino del mundo. La guerra había cambiado de manos. El mito del eje invulnerable se estaba rompiendo y el tiempo comenzaba a jugar a favor de los aliados. Las 3 batallas habían cambiado el ritmo del mundo. El Tercer Reich ya no parecía imparable, y mientras el Ejército Rojo empujaba desde el este rumbo a Berlín como una marea de acero, en Occidente, los aliados, conscientes de que no podían permitir que Hitler recuperara el aliento, sabían que había llegado el momento de abrir un nuevo frente. El 10 de julio de 1943, una fuerza combinada de británicos y estadounidenses desembarcó en Sicilia como parte de la Operación Husky, una de las mayores invasiones anfibias hasta el momento. El régimen fascista italiano, ya desgastado y nunca con suficiente poder militar, no aguantó el golpe y la isla cayó rápidamente. Mussolini fue derrocado y encarcelado por el propio rey. Italia cambiaba de bando. Pasaba de ser una potencia del eje a convertirse en una nación ocupada por la Alemania nazi, con quien cortaba todos los pactos del pasado y aliada de los estadounidenses en el sur. Mientras en Berlín la maquinaria propagandística intentaba mantener la ilusión de control, la realidad era otra muy distinta. En Italia, el frente se había abierto, la alianza se rompía y el sueño de Hitler de un imperio mediterráneo se desmoronaba ante sus ojos, pero no pensaba ceder terreno tan fácilmente. Los alemanes ocuparon Roma y buena parte del norte italiano para frenar a los aliados. Hitler tenía ahora 2 frentes activos en el continente europeo y el tiempo, ahora más que nunca, ya estaba jugando en contra del Tercer Reich. La desesperación empezó a tomar el control de su mente. Mientras los aliados habían logrado abrir una profunda brecha en el sur de Europa con el desembarco en Sicilia, en el este, Hitler intentó cambiar el rumbo de una guerra que ya se le escapaba entre los dedos. Consciente de que no podía permitirse otra derrota como la de Stalingrado, de que necesitaba un golpe maestro, una victoria aplastante que resucitara la voluntad de su pueblo y sembrara el caos en el frente soviético, ideó la Operación Ciudadela. El plan era rodear y destruir el enorme saliente soviético en torno a la ciudad de Kursk, con el objetivo de cortar la línea del frente y desangrar al Ejército Rojo. Se lo estaba jugando todo a una carta.
Sus generales más prestigiosos, las armas más modernas y el grueso de sus fuerzas acorazadas se desplazaron a la región para aplastar a las tropas soviéticas. Pero había algo con lo que no contaba. Stalin lo sabía todo. La inteligencia soviética, a través de espías y de decodificaciones, conocía hasta el último detalle del plan de Hitler. Los soviéticos, que ya no huían, excavaron trincheras, colocaron millones de minas alrededor y desplegaron cañones antitanque. Kursk se había convertido en una fortaleza. Solo tenían que esperar. El 13 de julio de 1943, los tanques avanzaron hasta toparse con esa nueva trampa. En la batalla de blindados más grande de la historia, los tanques alemanes chocaron con los soviéticos en una orgía de acero y fuego. Pero el ejército nazi ya no era la fuerza arrolladora del pasado. La batalla terminó en desastre para Alemania. No solo no consiguieron tomar Kursk, sino que perdieron miles de soldados y blindados en un asalto suicida que nunca debieron desplegar. A partir de ese momento, todo cambió definitivamente en el frente oriental. El Ejército Rojo comenzaba una ofensiva total contra unas fuerzas nazis exhaustas para empujarlas, pueblo tras pueblo, hasta las puertas de Berlín. Stalin ya no luchaba por sobrevivir, estaba luchando por ganar, por cazar al monstruo que lo había empezado todo. Las tornas han cambiado, el mapa ya no pertenece al eje. Desde el desastre de Stalingrado, Alemania no ha hecho más que retroceder. En África fueron expulsados, en Italia, contenidos, y en el este, golpeados sin tregua. Y ahora, con cada día que pasa, con cada minuto que se consume, Berlín está más cerca para los aliados. We shall send you in ever increasing numbers, ships, planes, tanks, guns. That is our purpose and our pledge. Pero Hitler no se rinde. El ejército alemán resiste con fiereza, atrincherado en playas, en las ruinas de las ciudades y en los bosques humeantes del continente. El Tercer Reich se defiende como un animal herido, más peligroso y desesperado que nunca. Y el mundo contiene la respiración, mientras la industria de guerra estadounidense se había convertido ya en una bestia. Como si el país entero latiera al ritmo del esfuerzo bélico. La guerra empezaba a tener un nuevo dueño. Los titulares de los periódicos llevan tiempo anunciando victorias aliadas. Pero hay un sitio que permanece intacto. El norte de Francia está totalmente fortificado, vigilado como un tesoro. Hitler ha alzado lo que se conoció como el Muro del Atlántico, su muralla, su última defensa, ante lo que sabe que vendrá. La mayor invasión de toda la historia de la humanidad. En el sur de Inglaterra, los campos están llenos de hombres que saben que algo histórico se avecina. Más de 3 millones de soldados estadounidenses, británicos, canadienses, polacos y franceses se postran ante el mar, esperando una orden. Rezan, escriben cartas, afilan bayonetas y cargan fusiles. Una coalición de pueblos unidos por un mismo objetivo: derrocar al Tercer Reich. Es la noche del 5 de junio de 1944. Una tormenta ruge sobre el Canal de la Mancha. Las olas golpean con furia las costas del norte de Francia.
En los búnkeres alemanes, en los puestos de mando, reina un silencio inquietante. Los barcos se mueven violentamente. El viento impide volar. Sus radares detectan actividad, pero nada parece moverse bajo el oscuro cielo. En los búnkeres aliados, los relojes avanzan hacia la medianoche. La orden comienza a circular. Las tropas embarcan. Los paracaidistas se alinean. Y los pilotos suben a sus aviones. La fecha ya no es un misterio. El momento ha llegado. Mañana será el día. Mañana, la historia cambiará para siempre. Y el reino que Hitler había forjado escuchará por primera vez el eco de su propia caída.